Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 124 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Leemos en Hechos 17:29: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Debemos ver que para Dios las cosas están muy claras. Dios tiene muy claro cómo es la historia humana y no dejó nada a la imaginación de los hombres. Las cosas de Dios no son el producto de cómo nosotros las imaginamos, sino de cómo Él las estableció según su propósito, en base a un diseño para cumplir ese propósito. Amados, Dios sabe dónde está el ser humano. Sabe lo que pasó en la cruz, sabe qué es lo que pasó antes de la cruz y lo que está pasando hoy y después de la cruz que vivimos hoy y lo que Él tiene que hacer después de la cruz para traer todo lo que ocurrió en la cruz a la realidad en esta dimensión temporal que habitamos. Y Dios desea que el hombre lo sepa, que esté claro en cuanto a todo su obrar en Cristo. Y como Dios no juega a los escondites con el humano, Él puso su espíritu en nosotros sus hijos, para que nos enseñe todas las cosas. Primera de Corintios 2:12, el apóstol Pablo decía a la iglesia: tenemos el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios por su gracia nos ha concedido. Sin duda se nos asegura que tenemos que saber hoy lo que Dios se nos concedió, porque tenemos al Maestro. ¿Cuándo nos concedió eso? Pues en aquel día, en el día que vino la luz, y así terminó la oscuridad. Vino la luz, que es Cristo, terminó la muerte, vino la vida, que es Cristo, terminó la corrupción, vino la incorruptibilidad. También, hermano, terminó el engaño. Al leer todo esto, nos damos cuenta de que la verdad, que la cruz no es un ticket para ir al cielo. Los nacidos de nuevo, todos vamos a ir al cielo. De hecho, es mucho más profundo que eso, porque ya el celestial vino y ahora el celestial habita en nosotros. Y en realidad en la posición trajo el cielo al interior de nosotros y nosotros estamos en él. Amados, con estos textos, vemos que no es lo que nosotros nos hemos imaginado. Debe quedarnos claro la tragedia de no ver, y en realidad convirtamos esa carga en oración, que el pueblo de Dios siga sin entender. Y la oración debiera ser que el Señor abra los ojos para ver esto y tomar esto como en realidad una conciencia de que es una tragedia, de que los creyentes, que nos llamamos creyentes, que hemos estado años en la vida de iglesia, no podamos explicar, porque no nos va a llevar a poder explicar a los demás qué es lo que estamos viviendo, a dónde, hermano, entonces estamos trayendo a la gente, a qué los estamos llamando. Porque según la Escritura hay un solo lugar a donde tenemos que llevar a la gente, y es a ese sacrificio vivo, a ese sacrificio perfecto, a esa realidad de vida que es Cristo en nosotros. Ese misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones, como lo dice el apóstol Pablo, y ahora se ha dado a conocer. Ahora. ¿Y cuánto hace de este ahora? ¿Cuándo sucedió este ahora? Pues hace casi 2000 años que estamos en ese ahora. Y de allí en adelante, los apóstoles lo tenían muy claro y trataban de explicarlo. Y eso es lo que vemos en las cartas apostólicas. Tenían muy claro que había sucedido algo, que los velos se habían quitado. Y el apóstol Pablo, después de declarar el misterio, dice: seguimos orando para que Dios derrame espíritu de sabiduría y de revelación y puedan entender. Ellos querían y anhelaban que todos veamos y que vivamos conforme a esa realidad. Eso que estuvo escondido y que es Cristo en nosotros, y ahora es la única esperanza de gloria. Estamos en el ahora desde que Cristo vino y desde que vino a nuestras vidas.
La esperanza de un creyente no es una vida mejor, no es un mejor salario, no es superarse y tener títulos, no es ser reconocido, tener mejor trabajo, tener la casa de mis sueños y la familia compuesta de mis hijos profesionales, o ser reconocido, o que mi esposa me trate mejor. Todo eso suena lindo, deseable, pero no es la esperanza que debe alumbrar nuestro entendimiento. La esperanza es Cristo, amado, y Cristo ya es una realidad en nuestro interior. Es una vida, la vida que llevamos dentro de nosotros. Pero si no tenemos esa certeza, si no lo hemos visto, si no tenemos conciencia de esa realidad porque no han sido alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, vamos a seguir sin saber de qué se trata esa vida. Vamos a seguir viviendo como si eso no fuera realidad y tratando de reproducir algo por nuestro propio esfuerzo, porque no sabemos que esto es un asunto de vida. Vamos a seguir viviendo, estamos viviendo y vamos a seguir viviendo como si eso no fuera realidad. Y por eso es que Pablo, entre lágrimas, cuando escribe allá a la iglesia, a los corintios, le decía: algunos de ustedes hacen vana la obra de la cruz. Así lo leemos en 1 Corintios 1:17. Y decía él: Dios no me envió a bautizar, sino a predicar, a anunciar esta realidad, a anunciar a Cristo como el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amados, ¿cómo o cuándo hacemos vana la cruz de Cristo? ¿Está usted haciendo vana la cruz de Cristo? Amados, si miramos ese versículo, nos recuerda que es cada vez que seguimos o estamos buscando otra cosa en algún lado que pueda darnos lo que la cruz ya nos dio. Y es por no tener ese entendimiento claro de lo que pasó en la cruz y lo que la cruz ya nos dio. A los Gálatas les dice en Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les señalaba su vivir, su buscar justificarse por las obras de la carne, por su propia justicia, y les dice: entonces, para ustedes, como si Cristo murió, para nada murió Cristo. Por eso, y aunque suena dura la palabra, en el capítulo 3, en el versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amados, les llamó insensatos en el versículo 1 de Gálatas 3. Y más adelante, en el versículo 3, le dice: necios, tan necios sois. ¿Por qué? Vamos a venir sobre esto, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.